Buenas noches, estimados estudiantes. Pues deseándoles pues, que siempre se encuentren bien de salud junto con su familia, siempre pues con el cuidado que debemos de tener y con la bendición de Dios. Bien, iniciamos una nueva semana de estudio. En esta semana pues vamos a ver la continuación de la Gran Depresión, pero para esto vamos a recordar qué es la Gran Depresión. Este tema lo vimos la semana pasada. Si recordamos pues que después de la Primera Guerra Mundial, en el año de 1914, se produjeron bienes a un ritmo elevado y en cantidades superiores a las necesarias. Como consecuencia de esto, se acumularon los stocks y el equilibrio entre oferta y demanda de productos se vio descompensado. Bien, vamos entonces a continuar con el tema. Vamos a ver cuáles fueron los efectos en Latinoamérica. Es decir, ya no en Europa ni lo que son Europa, Asia, África, sino lo que es América Latina, como es Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los efectos que produjo la Gran Depresión en estos países? Como sabemos, los Estados Unidos se convirtió en el principal prestamista. Estados Unidos se convirtió en el principal prestamista en la década de 1920 a nivel mundial. Para el momento de la crisis, los países latinoamericanos estaban endeudados con bonos y títulos norteamericanos y europeos. Bien, eso fueron lo que trajo vamos a ver entonces ahora las consecuencias que trajo esta crisis mundial, en los países, sobre todo para los países latinoamericanos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dice, dada la paralización de los préstamos extranjeros, los países latinoamericanos decidieron suspender el pago de la deuda externa. Otra consecuencia, al caer el poder adquisitivo y la productividad, Estados Unidos y los países europeos implementaron elevados impuestos a las importaciones latinoamericanas, como el café y el cacao. Como consecuencia de esto, aumentó la pobreza y el desempleo. Otro punto, otra consecuencia, desencanto del liberalismo económico y auge de los movimientos socialistas y de izquierda. Y por último tenemos la implementación de regímenes dictatoriales de tipo militar apoyados por los Estados Unidos. Bien, estas fueron entonces las consecuencias que trajo la crisis de 1920 para los países latinos. Bien. Ahora, ¿cuál fue su repercusión de la crisis en Ecuador, sobre todo? Vamos a ver. Afectó a Ecuador, país para entonces que era dependiente de la exportación del cacao. Otra repercusión, tenemos los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones en los Estados Unidos también afectaron a los negocios. Además, una plaga afectó las plantaciones y finalmente la disminución del consumo afectó los ingresos del país. Estamos hablando en este caso del cacao, que es el principal producto en ese entonces. Y por último, la banca priorizó el sector agrícola para la acreditación de préstamos. Bien, señores, después de este breve resumen de las consecuencias, ya lo que repercutió
la gran crisis, la gran depresión en los países latinos. Vamos a ver un video de mucha importancia para que ustedes pues reafirmen sus conocimientos sobre el tema. Veamos. Hacia 1929, tras los duros años de penurias y reconstrucción que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Europa había entrado en una nueva etapa de reconstrucción económica bajo la creciente influencia norteamericana. Happy in the evening, 'cause we know we've got water, water everywhere, and always boiling hot. A pesar de esta prosperidad, existían en el sistema económico internacional signos preocupantes, como, entre otros, la tendencia de los estados a proteger a los productores agrícolas e industriales a través de aranceles aduaneros, agravando la dificultad para colocar internacionalmente los sobrantes de producción. Por otra parte, el proteccionismo de los Estados Unidos, exportador a su vez de mercancías y capitales, dificultaba la entrada de productos de otros países en su mercado. En este país, el boom económico de los años 20 había producido una gran especulación en torno a la cotización de las acciones de las empresas en los mercados de capitales. Esta situación llega bruscamente a su fin en octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Wall Street tuvo una súbita caída, originada en la circunstancia de que el valor de las acciones había dejado de reflejar la marcha de la economía real. La sociedad norteamericana posterior a 1930 ofrecerá un nuevo rostro, millones de desocupados, barrios de emergencia, descontento general. El alto nivel de integración de la economía internacional y el rol protagónico que en ella desempeñaban los Estados Unidos hicieron que la crisis se propagara por todo el mundo. La quiebra generalizada del sistema bancario norteamericano arrastró a la banca europea, provocando el colapso del sistema monetario internacional. La situación económica se proyectó rápidamente a la esfera social y político-ideológica, cuestionando las concepciones políticas del liberalismo y dando por tierra con el optimismo y la fe en el progreso indefinido iniciado unos años antes. La gravedad de la situación condujo a pensar en el Estado como principal protagonista para la resolución de la misma. Así, se inauguró en todos los países, ya fuera su gobierno autoritario o liberal, una política de dirigismo estatal que adoptó diferentes modalidades según la situación política y social de cada país. En los Estados Unidos, en 1932, el Partido Republicano es derrotado por el del candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt, quien pone en práctica el intervencionismo del Estado, reemplazando el liberalismo desenfrenado de los gobiernos republicanos. La propuesta de Roosevelt, conocida como New Deal o Nuevo Trato, consistió en una serie de medidas legales con las que intentaba restablecer la prosperidad, fomentar el mercado interno y encarrilar la creciente agitación social. Entre las medidas económicas más notables que adoptó figuraban la devaluación del dólar, que alivió la situación de los granjeros, los subsidios a la producción agrícola y la realización de grandes obras públicas como las del Valle del Tennessee, que emplearon a millones de trabajadores desocupados. La crisis mundial de 1929 golpeó duramente a las economías latinoamericanas.
Gran Bretaña y los Estados Unidos transfirieron los efectos de la crisis a los países que se encontraban bajo su influencia, bajando los precios de las materias primas, repatriando inversiones y colocando trabas a las exportaciones latinoamericanas. Las consecuencias de estas políticas fueron el desempleo y la miseria. Ante la falta de divisas, comienza a desarrollarse la industria liviana para reemplazar las importaciones que ya no pueden adquirirse. El Estado, controlado por las élites conservadoras, interviene en la economía y subvenciona las actividades de los sectores dominantes. Esta intervención no se da en el terreno social, donde las mayorías populares quedarán libradas a su suerte. La excepción a estas políticas conservadoras fue el México de Lázaro Cárdenas, profundizando las conquistas en la legislación laboral, en la división de los latifundios y la expropiación de las compañías petroleras en 1936. Bien, señores estudiantes, hemos visto pues a grandes rasgos sobre los efectos de la Gran Depresión. Bien, señores, ahora tenemos un deber relacionado con el tema. Son 3 preguntas fáciles de contestar. Primera pregunta, ¿cuál era la situación económica durante la crisis latinoamericana? Segunda pregunta, ¿cuál es el producto agrícola que representaba más de la mitad del ingreso al país? Y tercera pregunta, ¿qué medida paliativa priorizó el sector agrícola? Bien, señores, aquí está entonces el deber. No se atrasen, por favor. Estamos próximos pues a la revisión de los portafolios del segundo trimestre. Así que yo les agradezco su atención. Muchas gracias.